Buenas tardes, Sor Mónica. Estamos haciendo estos encuentros en alma y cuerpo, en cuerpo y alma, y no es un juego de palabras. Y en esta ocasión es un placer, es un privilegio volver a contactar contigo. Para los que no te conocen o que ya te conocen en toda España, recuerdo que tienes una doble vertiente. Primero estudiaste la carrera de enfermería, precisamente en la escuela del CEU, y luego ya ingresaste en las Hijas de la Caridad, y ni más ni menos que te has ido a vivir la vocación, nada menos que Haití, uno de los países más pobres del mundo, cumpliendo uno de vuestros votos que siempre recordáis de servicio, cuidado y cariño hacia los más pobres. Entonces, en estos encuentros en cuerpo y alma, hacemos una serie de preguntas y queríamos escuchar, que compartieses tus vivencias y tus testimonios con nosotros. Y la primera pregunta que te queríamos hacer, Sor Mónica, es si consideras importante el cuidado no solo físico, mental, social, anímico, sino también el cuidado espiritual de los pacientes. Sabes que tenemos alumnos de diferentes carreras de ciencias de la salud en la facultad, y si tú consideras, siendo profesional sanitario, pero además religiosa, si consideras importante esa atención espiritual. Bueno, buenos días y es un placer para mí pues encontrarme otra vez a través de estos medios pues con ustedes y con todos los alumnos que van a acceder a estos vídeos y a estos encuentros. Pues si considero importante esa atención espiritual, pues ¿cómo no voy a considerarlo importante? Yo creo que el hombre no es solo cuerpo, no es solo un aspecto físico, somos una integralidad y en esa integralidad pues pasa por esa atención espiritual. Esa espiritualidad cada uno la vive pues, de diferentes maneras. Hay personas que lo viven en la religión católica, otros en la musulmana, otros, pero toda la espiritualidad forma parte de la esencia de la persona. Y cuando queremos atender a la persona, sobre todo a la persona enferma, la enfermedad afecta a esa dimensión espiritual de la persona. Para una persona creyente en la religión que sea, el saber que se atiende a esa dimensión espiritual es importante. Para mí, mi experiencia es esa, ¿no? Hay personas que el decirles que vas a rezar con ellas o el poder ofrecerle la atención de un pastor o de una persona que comparte su propia religión, o de solamente saber que hay una trascendencia y que en ese momento uno no se encuentra solo, sino que hay algo más y hay alguien más que está compartiendo ese momento de dolor. Yo creo que es muy importante de atender sobre todo en nuestra tarea sanitaria. Yo creo que es fundamental, porque si no, falta una parte de la atención. No nos limitamos solamente a, pues si la persona tiene dolor en un brazo, pues es como si mirábamos solamente el brazo y no la integralidad de la persona. O sea, si uno le duele la cabeza, pues le damos un paracetamol y se la acaba. No, uno tiene que mirar el fondo. Y en el fondo de la persona está esa dimensión espiritual, está esa dimensión de trascendencia. Como digo, cada uno la vive de una manera diferente, pero a la que hay que atender personalizadamente a cada uno. Muchas gracias. Como hemos comentado, estás ahora destinada en Haití y no sé si quieres comentarnos alguna experiencia personal, alguna anécdota, algún testimonio particular en este sentido de la trascendencia de la atención espiritual en la asistencia que hacéis sanitaria allí en Haití. Bueno, aquí no se puede entender la vida sin la trascendencia. O sea, Haití, el pueblo de Haití, el pueblo haitiano en sí, es un pueblo que vive de la espiritualidad. Entonces, a mí una de las cosas que más me llamaron la atención cuando yo llegué aquí a Haití, y que en cierto modo me sigue llamando la atención, ¿no?,
es como cualquier actividad, no solo en nuestros centros, nosotros como religiosos también, ¿no? Pero cualquier actividad, cualquier reunión no empieza sin un momento de oración, sin un momento en el que cada uno con diferentes religiones, porque aquí hay diferentes religiones, sobre todo diferentes ramas de la religión protestante, católicos, adventistas, de todas clases de religiones. Todo el mundo respeta ese momento. Si el que dirige la oración es adventista, pues hace la oración adventista y los demás lo viven en esa profundidad y en ese respeto y creyendo que es el momento principal de lo que se va a realizar. No empieza ninguna actividad, ninguna reunión, nosotros no empezamos ningún trabajo en el centro de salud o en la escuela, en ninguna parte, sin ese momento de oración para dar gracias por lo que uno recibe, porque es fundamental. Aquí el pueblo haitiano es un pueblo agradecido con Dios por todo lo que recibe dentro de los sufrimientos y de las miserias que tiene. Es capaz de reconocer como un don todo lo que recibe, desde el poderse levantar cada mañana al poder desplazarse a su lugar de trabajo, y todo eso lo manifiesta en la oración. Entonces, para mí eso es una experiencia que cada día, cada mañana, cuando yo aquí en el centro de salud, antes de empezar las consultas o las vacunaciones, se hace un silencio total, todo el mundo se recoge. Es un pueblo en donde hay ruido a todas horas, pues en ese momento se hace un silencio total y todo el mundo se recoge para poder orar, para poder ofrecer el día y dar gracias a Dios en ese día. Para mí eso es una señal, ¿no?, de esa centralidad de la espiritualidad, de la vida espiritual, en todos los ambientes y en todos los niveles, desde los niños pequeños en la escuela infantil hasta los ancianos que vienen a comer en el comedor con nosotros, todo el mundo. Y si no lo haces, te lo piden, la gente lo pide, porque es algo que lo necesita. Y sales y lo primero te dicen, hermana, vamos a rezar, vamos a rezar. No, empieza usted la oración, o empezamos la oración nosotros, pero es como su respirar. Y sin eso, pues ellos no pueden entender la vida. Yo creo que eso hay que cultivarlo nosotros en los diferentes ambientes. No tener miedo, yo creo, ni vergüenza de cuidar esa dimensión espiritual, porque es esencial en el hombre. A veces lo queremos esconder porque nos da vergüenza o porque yo creo que hay que recuperar esa dimensión espiritual como algo central en nuestra vida. Qué bonito, Sor Mónica, lo que nos estás contando. La verdad es que es cierto que en el mundo rico, digamos, que nos toca vivir en Europa, vamos siempre corriendo, siempre quejándonos y no nos paramos muchas veces a orar y dar las gracias. Sor Mónica, este año ha sido especialmente malo en todo el planeta, porque nos está acompañando este dichoso SARS-CoV-2 que está causando esta pandemia COVID-19, que tanto dolor, tantas muertes, tantos infectados, tantos sanitarios también que se han visto afectados, muchas hermanas hijas de la caridad se han visto afectadas, sobre todo aquí en España. Quería saber cómo estáis viviendo la congregación y tú que estás a tantos miles de kilómetros de casa, la distancia, ¿cómo la sobrellevas y cómo estáis viviendo la pandemia allí en Haití? Bueno, aquí no sabemos por qué. Yo creo que los científicos tenían que venir a Haití a saber por qué aquí pues no está afectando como en otras partes. Aquí hasta el momento pues no está eso, no hay tantos casos ni tantos fallecimientos como está ocurriendo en otras partes. Pero sí es cierto que sobre todo al principio de la pandemia pues afectó muchísimo. El país, cuando se detectaron los primeros casos, pues cuando se veía la experiencia de otros lugares, pues entonces se actuó igual, se paralizó el país
se paralizaron todos los servicios, las escuelas, con lo que eso supone en un país en el que la gente vive al día, en el que la gente tiene que salir a vender para poder comer, en el que muchos niños lo único que comen es lo que comen en las escuelas. Entonces, eso supuso unos meses muy difíciles, muy difíciles. Bueno, el país ya vive en una crisis económica grande, pues todavía se vio mucho más afectada, muy agravada. Con el cierre de las fronteras, pues eso agravó la crisis y todos los precios de todo aumentaron muchísimo. Entonces, bueno, pues si bien lo que es la enfermedad no afectó mucho directamente al país, sí las consecuencias de todo. La falta de turismo, no es que haya mucho turismo aquí, pero al cerrarse y al dificultar muchísimo los desplazamientos, pues aquí las pocas entradas que hay económicamente pues, han desaparecido. Mucha gente haitiana que vive en el extranjero se ha visto afectada por el COVID y eran en muchos casos los sustentos de la gente que vive aquí. Entonces, pues la situación, sobre todo económicamente, pues ha afectado mucho. Aparte pues, del estilo de vida, claro, que aquí en muchas cosas, pues lo de la distancia social y eso es casi imposible. Cuando en una casa a lo mejor de 30 metros cuadrados viven 30 personas, ¿cómo les vas a decir que guarden distancia de seguridad? Cuando la gente tiene que estar saliendo y entrando todos los días pues para poder vender en el mercado, para poder ir a todas partes en unas camionetas en las que van todos apiñados como si fueran sardinas, ¿verdad? Pues es una situación un poco difícil, sobre todo de mentalizar a la gente de esa necesidad. En muchos casos, pues nosotros hemos hecho ese trabajo de concienciar, porque pues, es una realidad, o sea, no es que haya tantos casos como en otros sitios, pero es una realidad. Entonces, bueno, las relaciones sociales, las reuniones, los accesos sobre todo a lugares públicos ahora son súper difíciles, porque aunque no haya casos, por ejemplo, ir a un ministerio o ir a cualquier sitio del gobierno es dificilísimo, porque ahora todo es online, todo es por internet y casi nadie tiene internet y casi nadie tiene posibilidades online. Entonces, para la gente es todavía muchísimo más difícil. Bueno, tenemos la suerte que, como digo yo, bueno, el Señor nos ha hecho la gracia de que por lo menos no tenemos tantos casos ni tantos afectados como en otros lugares. Y Él sabe que nosotros tenemos muchísimas más dificultades de otras clases. Pues ya sería otra dificultad más añadida, ¿no? Pero bueno, sí que ha cambiado la vida en muchas cosas. Sor Mónica, te agradecemos de corazón este testimonio. La verdad es que escuchándote, y fíjate dónde estás, a qué distancia, en qué situación, en qué país, la alegría que transmites es impresionante. Te agradecemos de verdad, de todo corazón, este testimonio donde queda claro la trascendencia de la espiritualidad, no solo de vivirla, de transmitirla y de cuidar a los pacientes con esta vertiente esencial. De todo corazón, muchas gracias, Sor Mónica. Por favor, no cambies. Gracias a vosotros por invitarme y siempre es un placer poder compartir y poder pues, transmitir algo de lo que yo vivo, porque para mí es un regalo y los regalos que uno recibe los tienes a compartir son mucho mejor. Así que muchísimas gracias por invitarme y aquí estoy, a vuestra disposición siempre que podamos y estos medios no lo permitan. Y cuando vaya a España, eso no lo dude, iré a compartir con ustedes en persona, que es mejor todavía. Te estamos esperando en la Universidad CEU San Pablo con todo el cariño, Sor Mónica. No sé cuándo podrá ser, cuando el COVID me lo permita. Cuando os lo permita. Quizá para septiembre, octubre, pero bueno, ya veremos. A ver. Te esperamos. Muchas gracias, Sor Mónica. Nada, Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.